Seguimos en día a día y ya saben que es lunes y además cada 15 días tenemos con nosotros al catedrático y doctor Ambrosio Bermejo Fenoy. Sin más, bienvenido, Ambrosio. Es un placer, Miriam. Aquí me tienen otra vez. ¿Van ustedes a decir que soy un poco pesado? Pues voy a intentar no serlo. No, porque nos hemos traído a otro. Dicen que tres son multitud. Sí, fíjense. Hoy vamos a hablar también de las articulaciones, Seguimos. pero del complejo articular temporomandibular. Me voy a ir para allí porque así la gente lo puede leer en casa. Sí. Vamos a hablar de lo que está del capítulo anterior, de temporomandibular, pero Sí. Nos vamos a centrar en la articulación. El CATM, complejo articular temporomandibular, que ha sido una aportación mía original. Es decir, miren, hasta ahora se pensaba, hace 300 años que se está describiendo la articulación temporomandibular como una sola articulación, derecha y otra izquierda. Pero es mentira, esto es mentira y nosotros hace años que demostramos que no es verdad. Existen dos articulaciones derechas y dos izquierdas. Y ahora y en medio de cada hueso un disco o menisco articular. Y ahora les explicaré, retomando el tema que expusimos la otra semana. Aquí tenemos un modelo alemán magnífico. A mí me encanta esta casa como realiza las maquetas, me gusta muchísimo, es un poco cara, pero es buenísima. Y tenemos precisamente a la mandíbula. Fíjense que podemos ver perfectamente cómo los músculos que envuelven a esa mandíbula son los músculos masticadores. Se llaman así, aunque no solo sirven para masticar, sirven también para hablar, por ejemplo, para hablar. Cuando hablamos, movemos las articulaciones temporomandibulares que están aquí. Ahí está la articulación temporomandibular, aquí la tienen, en vivo y en directo. Qué bien se ve ahí, Ambrosio. Hemos quitado los músculos para ver cómo la mandíbula se articula con el cráneo, efectivamente, en esta zona de aquí, justo aquí. Es decir, justo delante del oído. Todos ustedes pueden hacer la siguiente prueba. Se colocan ¿Nos colocamos? el dedo índice ¿Así? aquí, delante del oído, justo delante del oído. Y por favor van a hacer lo siguiente. Voy a poner así, que nos vea ahí la cámara. Exacto, abrir y cerrar la boca. Entonces verán que ahí hay un hueso que se mueve. Sí, un huevito ahí que notas. Exacto. Al abrir la boca sale un poco hacia adelante porque la mandíbula se mueve, es todo un hueso, es decir, es toda una continuidad. Bien, pues ahí en medio de los dos huesos, del temporal y del cóndilo mandibular, existe un menisco articular. Miriam me ha preguntado hace un momento, sí. ¿Y eso qué suena? Eso que suena a veces cuando hacemos clac, clac y lo escuchamos. Cuando yo abro la boca o una persona que conozco abre la boca, hace ruido. Ese ruido es porque hay una patología, no tiene por qué haber ruido. Es decir, que eso no es normal. No es normal. Hay un disco articular como en la rodilla, que también hay un menisco, pues que se luxa, se altera, se rompe y es el que hace que la articulación no funcione adecuadamente. Como mínimo que está sufriendo el disco articular. Exacto, como mínimo que está sufriendo, si no es que está roto o desplazado de su sitio. Y todo eso será una patología que comentaremos con el tiempo. Bien, la siguiente imagen, y vamos a ir adelantando, es que ¿qué es una articulación? Pues es la unión entre dos o más huesos, no necesariamente tienen que ser huesos, pueden ser cartílagos. Aquí en la mano yo tengo dos huesos, la pelvis. Eso iba a decir, una cadera. Es una cadera, es una cadera, ¿verdad? Voy a acercarme para verlo. Si lo vemos a mayor aumento, podemos ver el fémur. Bueno, este de aquí exacto, es el fémur, aquí se ve muy bien. El hueso más largo del cuerpo. El hueso más largo del cuerpo, pero fíjate, lo voy a desarticular. Entonces ya tengo por un lado el fémur, la cabeza del fémur redonda y la cavidad glenoidea redondita para que ahí encaje perfectamente. Eso es una articulación, la unión de dos o más huesos. De manera que
Hay un concepto importante y vale, es que no solamente tienen que ser dos huesos, puede ser un hueso y un cartílago, o como sucede en la articulación temporomandibular, que tenemos un hueso contra un menisco y luego el menisco contra el cóndilo mandibular, es decir, ahí en medio hay dos articulaciones, dos articulaciones, una derecha y otra izquierda. Esto es importante. Vamos a pasar a la siguiente imagen para comprender un poco los tipos de articulaciones que tenemos, porque curiosamente el organismo tiene una forma limitada de unir las distintas piezas del cuerpo, las articulaciones de los brazos, de las piernas, de las caderas y de las articulaciones temporomandibulares también, y siempre lo resuelve de la misma manera. Con estas piezas, miren, hay una forma de relacionarse los huesos que es la articulación plana, o se llama artrodia también. Simplemente ustedes abren una mano y abren otra y ya tienen dos articulaciones planas. Se desplazan en distintos movimientos y en distintos sentidos, pero de una forma muy limitada, muy limitada. La mano, ¿no? En medio tengo una articulación, una sinovial, un líquido fluido como aceite, que es el que permite que se deslicen las dos articulaciones. Otras, las que tienen un eje de movimiento, que se llama trocoide. Miren, por ejemplo, la articulación en una puerta ustedes tienen... ¿Una bisagra? Una bisagra, eso es. Mira, entonces es a ver, me voy a volver a acercar, un cilindro hueco y entra donde dentro. Entra el cilindro macizo. Entonces, ¿qué tienen? Un eje de movimiento. Esto no lo puedo mover de otra manera. Nada. Más que así. Una puerta solo tiene un eje de movimiento. Exacto. No se puede mover en más sentidos. ¿Y en nuestro cuerpo qué tendría un eje de movimiento? Pues en nuestro cuerpo distintas articulaciones. Muchas articulaciones tienen un eje de movimiento. Fíjate, ahora vamos a hablar de un muñequito interesante. En tercer lugar tenemos la articulación de dos ejes de movimiento, tipo tornillo o tróclea. Es lo mismo que esto, pero es un tornillo que lo que hace es desplazarse, es lo mismo que el anterior. Mismo, pero va hacia arriba y hacia abajo. Se desplaza un poquito de sitio. ¿No? Como una tuerca. Exacto, como una tuerca. Es una tuerca. Ahí lo vemos. Por ejemplo, el brazo. Cuando yo muevo el brazo no va al hombro. Si fuera un trocus, iría al hombro, pero tiene que venir a mi boca para alimentarme. Entonces, lo que hace el codo es poner una trocoide. Lo hemos entendido. ¿Entendido? Sí. Entonces, y luego aún tenemos otra que tiene 3 ejes de movimiento. Sí, espérate. Estamos en la tróclea con 2 ejes de movimiento, el tipo tornillo, y ahora nos vamos a la 3 ejes de movimiento aquí abajo. Sí, pero hay a ver, la de 2 ejes de movimiento, la tróclea, en realidad es un eje de movimiento nada más. La de 2 ejes de movimiento, y eso es importante entenderlo, es, por ejemplo, la que se establece entre una argolla de una cadena y otra. Es esto que ven aquí, exactamente. Exacto. Estos son 2 ejes de movimiento reales. Es como, por ejemplo, la articulación que se produce entre un jinete y la silla de montar. El jinete no puede girar sobre la silla de montar, solo puede caerse hacia un lado o hacia el otro, o hacia adelante y hacia atrás, pero no puede girar. No puede girar. Esos son 2 ejes de movimiento puro, y esto se llama articulación en silla de montar con 2 ejes de movimiento. Los 3 ejes de movimiento es lo que tiene la cabeza del fémur. Aquí, estos sí que son 3 ejes de movimiento, ¿entendido? Porque es una esfera que puede girar sobre sí mismo. La más móvil que esta es, por ejemplo, la del hombro. La del hombro es muy parecida, pero más ágil todavía. Y 2 cosas muy interesantes. Es que el organismo siempre resuelve lo que tiene que resolver de la misma manera, poniendo una o poniendo otra. Exacto. Pero siempre de la misma manera. Y otra cosa muy importante es que cuanto más móvil es una articulación, más riesgo tiene de luxarse. Eso me ha gustado, a más ágil, más luxable. A más ágil, más luxable. Por lo tanto, el organismo, que no es tonto, que ha evolucionado a lo largo de millones de años,
resuelve los temas. A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Tengo que mover el brazo de esta manera? Pues lo resuelvo con la articulación menos luxable. Exacto. Si yo lo único que tengo que hacer es una flexión rápida... ¿Para qué le voy a poner más cosas? ¿Para qué le voy a poner? ¿Para qué voy a poner es básico. Una esfera? Exacto. Esto es elemental. Entonces tendré importante que hacerlo de la forma más práctica y menos luxable. Yo es que me he ido al descubrimiento. Sí, pero esto es importante. Es cuando nosotros descubrimos efectivamente que la articulación no es una articulación, que son dos articulaciones. Y aquí lo tenemos. Aquí, ahí se ve muy bien. Sí, yo creo que se va a ver a mayor aumento. Fijaros, esto es la mandíbula. Y la articulación es lo que se está moviendo aquí. Exacto. Y se ve perfectamente. Se ve perfectamente que entre un hueso y otro hay un disco articular. El amarillito, ¿eh? Exacto. Eso es el disco articular. Este es el disco articular que se puede salir de su sitio y entonces crea patología. Y ahí es cuando duele. Hay dos articulaciones. Una que se establece entre el hueso temporal y el menisco, que esa es precisamente el encaje recíproco, y la otra que se establece entre el cóndilo mandibular y el disco, que es una condilia. La condilia es como una esfera, pero en forma de cóndilo. Tiene también tres ejes de movimiento, pero un poquito más limitados. Esto es interesante. Y lo que vamos a ver ahora, pues son imágenes que pertenecen a esto que les estoy hablando. Aquí tienen el cóndilo mandibular y el hueso temporal. Por eso se llaman trastornos temporomandibulares. ¿A esa qué Pero le pasa? aquí en medio es donde tengo el disco articular. Lo vamos a ver ahora en un corte histológico muy interesante. Aquí. Sí, aquí. Este es el disco. Este es el hueso de arriba, el temporal, y este es el disco articular. Y este es el cóndilo mandibular. Pues bien, entre esta articulación y esta se establece una articulación en forma de silla de montar. Esta es la de silla de montar. De dos ejes de movimiento. Mientras que entre el cóndilo y el disco se establece una articulación de tipo condilio que tiene tres ejes de movimiento, aunque el tercer eje está un poco limitado. Es decir, nosotros hicimos una serie de publicaciones, pero vamos a ver la siguiente imagen, que es interesante. Que se verá más claro. Sí, por ejemplo, esta es la... Fíjense, es que es una silla de montar. Esta es la parte de arriba, que le he quitado el hueso temporal. Es una silla de montar perfecta. Fíjate qué curioso. Sí, vamos girando la imagen y estas son las primeras imágenes que yo presenté en la cátedra, donde estuve 10 años, en la cátedra de anatomía. Para la investigación. Y que luego sirvieron para una publicación que demostraba que existían dos articulaciones. Sí. Esto se publicó en varios artículos que me he permitido traer aquí. En la siguiente imagen podemos verlo, pero en esta primero lo que vamos a demostrar es que tienen que existir dos articulaciones, porque si existiera una sola articulación, entonces solo podríamos mover la mandíbula. Así. Así. Y también podemos hacer... Claro, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues miren, yo lo que he traído es un muñeco, el muñeco de la Guerra de las Galaxias. ¡Anda! Yo no sabía para qué era, lo había visto ahí, pero no tenía ni idea. Bien, si ustedes quisieran ponerle una mandíbula para que mueva la mandíbula, pero solamente que abra y cierre, ¿qué tipo de articulación tendríamos que tener? Esta, porque lo que hacemos es aplicar la articulación menos luxable y hacer que el muñeco abra la boca y cierre la boca. Pero si yo ahora quiero que el muñeco también coja la mandíbula y la adelante un poco, adelante y hacia atrás, no lo puedo hacer con esta articulación. Tengo que meter dos articulaciones. Este es un cascanueces, me costó encontrarlo, pero tiene dos articulaciones. Abrir y cerrar significa poner una articulación tipo tróclea, tipo charnela, arriba y otra abajo. Entonces sí, entonces yo puedo puedo para que puedan desplazarse. Para que puedan desplazarse, porque si no, no se puede desplazar. Si no, no puedo mover hacia arriba y hacia abajo. Es decir, necesito dos articulaciones, pero si quiero que el muñeco solamente abra y cierre y adelante y
adelante la mandíbula y la regrese, entonces tengo que poner 2 trocus. Pero si además quiero que el muñeco desplace lateralmente la mandíbula, entonces tengo que resolverlo como la naturaleza lo ha resuelto, con un encaje recíproco arriba y una condilla abajo. Es un poco complicado de entender, pero es así. Yo solo puedo abrir y cerrar la boca, adelantarla y moverla lateralmente si tengo el complejo articular, las 2 articulaciones a la derecha, un complejo articular, y las 2 articulaciones a la izquierda. Y esto nos sirve para entender todas las enfermedades de las cuales iremos hablando en programas venideros. Si no lo hacemos así, es imposible entender las articulaciones temporomandibulares. Estos son la bibliografía, imagino. Bueno, es parte de la bibliografía. Fíjense que de 1987. 1987. A ver, hace años, pero tampoco tantos. Bueno, tampoco tantos. Finales de siglo. Pero con... Sí. Se ha resuelto algo que... Claro, se ha resuelto algo que llevábamos aprendiéndolo mal desde hace 300 años. 300 años. Todos los anatómicos y los morfólogos del mundo lo han explicado mal, no han entendido la articulación. Vale, pues... Y luego, en el año 92 se publicaron también muchas cosas. En el 93. Y fíjense, en 2002. En el 2002... también hemos publicado muchas más cosas, pero no les molesto más con esta matraca. Y a partir de aquí lo vamos a entender todo lo que expliquemos. Y lo haremos con maquetas, con muñecos y con músculos. Bueno, espero que este nos va a acompañar seguramente, porque esta maqueta nos va a ayudar mucho a comprender. Pero el tema que nos trataba hoy era intentar explicarle a la gente cómo está compuesta lo que es temporomandibularmente hablando nuestra cara, para que luego puedan entender cuáles son los tipos de enfermedades y cómo las vamos o de patologías y cómo las vamos a resolver. Fíjense en Miriam. Miriam, cada vez que pronuncia una palabra, está moviendo las articulaciones temporomandibulares a toda velocidad, a una gran velocidad y con una gran precisión. Pues de todo eso vamos a hablar. Bueno, pues para que vean lo importante que es, porque sin ella ni podríamos hablar, ni deglutir, ni masticar, ni muchas otras cosas. Ambrosio, encantada de que estés aquí un día más. Muy bien. Pues nosotros nos vamos, ¿no? Nosotros nos vamos, los dejamos con más cosas.